su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Y la paz del Señor les acompañe a todos ustedes que están mirándonos en este momento, aquí en Advenimiento TV, o tal vez oyéndonos en Radio Advenimiento. Y tal vez allá, en algún lugar lejano de los Estados Unidos, por el internet, en el canal de YouTube. Pues muchos seguidores también edifican su vida espiritual con estos estudios que traemos, como son los de la lección de la escuela sabática. Amén. Hoy voy a tener este estudio con mi querido pastor Carlos Escalante. Buenos días, ¿cómo estás, pastor? Buenos días, pastor. Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre oramos, hermanos, pidiendo la bendición de Dios, así Amén. que nos vamos a rodear y el pastor Escalante va a orar. Amén. Querido Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder compartir este pan con el pueblo. Amén. Estas lecciones que tenemos para cada día, Señor, de la semana, para poder tener un alimento, Señor, para cada uno de nosotros, Así es. para poder aplicarlas en nuestra vida, Señor, y para que podamos ser educados cada día más. Amén. Pedimos, Señor, tu presencia en este momento y que el Espíritu Santo pueda inspirar lo que salga de nuestra boca, Señor, y que sea solamente palabra tuya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos esta semana sido muy bendecidos Amén. porque hemos tocado lo relacionado a un tema bastante controversial en el mundo, por lo que la mayoría de la gente cree en relación con la muerte. Y al hablar de la liberación de la muerte, como ha sido el título de esta semana, nosotros hemos visto que gracias a Dios, esto de la muerte, hermanos, tiene una solución. Primeramente, porque el que esté en Cristo, pues si muere, el Señor ha prometido que le va a volver a dar la vida, que lo va a resucitar. Ujú. Nosotros también hemos mirado esta semana cómo, gracias a Dios, los muertos no están yendo, hermanos, ni al infierno, ni al purgatorio, ni al cielo. Están solamente dormidos, pero los que duermen en Cristo, pues serán despertados cuando la trompeta final, ¿verdad?, suene. Los otros que no han muerto en Cristo, que están también dormidos, estos igualmente serán despertados en otra resurrección que habrá solo para los pecadores y tristemente será para nuevamente pues morir cuando fuego y azufre caiga del cielo. En esa ocasión, cuando Cristo descienda con la santa ciudad Amén. aquí a esta tierra. Bueno, con estas buenas noticias que hemos tenido en relación con la muerte, que es a dónde van los muertos y cómo seremos liberados aquel día cuando resucitemos, si es que ya hemos muerto en Cristo. Con esas tremendas noticias hay algo más que tiene que tocarse ahora, y eso es que aun cuando son tan buenas esas noticias, ¿qué es lo que realmente, pastor, la gente siente en relación con la muerte? Bueno, pastor, yo creo que hay muchos temores que las personas pueden tener, toda clase de temores, ¿verdad? Pero yo creo que la más grande de todas es últimamente el temor a la muerte. Exacto. Y como dice usted, y es porque las personas no se han aferrado a las promesas de Cristo, no conocen lo que es ir a la cruz y saber que por medio de aún a veces, aún en la muerte hay misericordia también. Así que, pues yo creo que podemos, la primera pregunta aquí de la lección nos hace esa pregunta y dice, ¿qué temor mantiene a muchos en la esclavitud hoy en día? Y la segunda pregunta que nos hace también, ¿y qué desea hacer Cristo por nosotros a través de su muerte? Pues como siempre la Biblia tiene la respuesta y lo vemos aquí en Hebreos 2:15 y si lo buscamos aquí para ver la respuesta. Pero si vemos el versículo 14 es importante también porque nos dice quién es el autor o el dueño de la muerte. En la última parte, el 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo, el dueño de la muerte. El 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, estaban en esclavitud, pastor. En esclavitud porque no conocían ellos, no conocen lo que, como dije, es ir a la cruz y ver que por medio de Cristo tienen una esperanza mucho más allá. Hermanos y hermanas, todos en alguna manera, por desconocer algunas verdades bíblicas, somos esclavos del miedo. Y pues nos da miedo morir. Miren ustedes, díganme ustedes si no es verdad. Nos detectan por ahí una enfermedad terminal e inmediatamente, pues, o el que la padece o los mismos parientes, pues entran en una zozobra, en un miedo, porque saben que, pues, Exacto. va a llegar la muerte ya allí a la familia, porque hay un ser querido que ya entró en una, como dicen, en una ruta que pues a eso va a terminar, en un fallecimiento. Entonces entra esa especie de miedo a morir. Todos, hermanos, todos seamos honestos, tendemos a tenerle miedo a la muerte. Y aquí Pablo dice de esas personas, dice, y librar a todos, dice, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está presentando a las personas que por tenerle miedo a la muerte están en servidumbre, es decir, están en esclavitud. Exacto. Pero el texto comienza diciendo, y librar. Está hablando de Jesús, que Jesús va a librar a todos los que tienen ese miedo a la muerte, a todos los que están esclavizados por el temor a morir, a todos los que están esclavizados con eso de que, pues yo no quiero morir. Exacto. Entonces el Señor quiere librarlos aún de ese miedo. Amén. Y Pastor Escalante, nosotros estamos hablando aquí teóricamente, ¿verdad? Pero seamos honestos. A nosotros los cristianos nos espera una persecución. Exacto. Apocalipsis 13 habla de que los que no acepten la marca de la bestia, pues entonces se impondrá un decreto de muerte en su contra. Y escuchemos esa palabra, decreto de muerte. Pero seamos honestos. Una cosa es hablar de eso y otra cosa es ya saber de que nos andan buscando. Exacto. Ya saber de que, pues, nos quieren matar. Exacto. Perdón, te quería preguntar esto. ¿Será que estamos preparados? Exacto, pastor. Es la pregunta, porque si todavía sentimos ese miedo a la muerte, eso en sí nos hace ver que no hemos tenido ese acercamiento a Cristo, en ver que Él es el que nos va a dar esa fuerza. De hecho, en la historia ha habido bastantes, en la historia de la cristiandad, muchos que han sido llamados herejes, que se han mantenido firmes y fiel a la palabra de Dios, y hasta el punto donde llegaron que los iban a llevar a la cárcel o ya sea a la hoguera, a la muerte. Ellos aún así, al saber que su muerte si era para glorificar el nombre de Dios, ellos estaban dispuestos, hasta morían cantando y dando alabanza al Señor, porque ellos ya llegaron al punto de reconocer de que Cristo es el Salvador y llevaron su cruz y vieron que si el Señor es aún en la muerte va a usar eso para poder testificar a otros, ellos estaban aún felices aún allí. Mira, mi hermano, si tú no te gustan oír temas de Apocalipsis, y especialmente esos que tienen que ver con la persecución que habrá en contra de los cristianos, porque tú tienes miedo a morir. Bueno, yo me recuerdo una vez, estaba dándole un estudio bíblico a una familia, y yo estaba hablando de las señales de la segunda venida de Cristo, las que dice Jesús en Mateo 24. Y de repente vi que una de las que estaban ahí se levantó, era una muchacha, y ya no regresó al estudio, sencillamente se fue por allá a un cuarto.
Y ya después yo pregunté a la mamá qué pasó con su hija. Le digo, estábamos estudiando y se levantó. Es que me dijo que le dio miedo. Que le dio miedo escuchar acerca de lo que viene. Porque ella pues le tiene miedo a la muerte. Exacto. Entonces, hermanos, nosotros estamos mirando aquí en esta lección, en la de hoy, que hasta de esos miedos el Señor nos libra. Porque miren ustedes, dice, y librar a todos. ¿Quiénes son esos todos? Que por el temor a la muerte Exacto. están esclavos de ese temor, Esclavos. están esclavos de ese miedo. Hermanos, aún de ese temor a morir, el Señor nos quiere liberar. Y Pastor Escalante, ¿será que el mismo Jesús nos quiere liberar porque también Él pasó por eso? ¿Será que el mismo Jesús Exacto. habrá también como humano tenido miedo a la muerte? ¿Será que el Señor entiende cuando nosotros pues le tenemos miedo a la muerte? ¿Será que Él nos entiende y nos quiere librar de ese miedo porque también Él tuvo ese miedo? Exactamente. ¿Qué dice el don profeta? Exactamente, es lo que le iba a decir. La respuesta aquí la tenemos en Mensajes Selectos en el tomo 3, página 148, que nos dice, pero en todo momento, dice, en todo momento de prueba Jesús se dirigió a su Padre. Él resistió hasta la muerte en la hora cuando el temor al fracaso moral era como el temor a la muerte. Al postrarse en Getsemaní, en su agonía de alma, gotas de sangre brotaron de sus poros y humedecieron la tierra. Oró con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído por su miedo. Dios lo fortaleció, como fortalecerá, aquí está la promesa para nosotros, y nos fortalecerá a todos los que se humillan a sí mismos y se arrojan, o sea que se someten completamente, alma, cuerpo y espíritu, en las manos de un Dios que guarda el pacto. Amén. Qué hermoso, pastor, allí. Esto me está recordando, ahorita que estamos en el campamento, había un hermano la semana pasada en la parte de inglés, que tuvimos el campamento en inglés. Era noche y su carpa estaba ahí arriba, su cuarto. Y ya estaba bien noche y de repente lo vemos que, pues, buenas noches, se despidió y se iba para arriba con un telefoncito, no tenía flash, no tenía lámpara. Iba con su telefoncito chiquito y le preguntamos, pues, que aquí nos han dicho que pues hay que animales salvajes y pues uno no debe estar caminando solo. Y yo le pregunté, ¿quiere que lo acompañe con una luz o lo llevamos? Y él tranquilo se paró y dijo, no, I walk with Christ. Qué hermoso para mí eso, porque nosotros a veces, porque aún de chiquitos, nosotros muchos van creciendo porque van llenándose de algún miedo por algún programa de televisión que vieron, o aún los padres educándolos, diciéndolo, no, si no te portas bien en tu cuarto va a venir tal fantasma, tal persona a asustarte. Y van creciendo con eso hasta el punto donde sí, tenemos miedo a la muerte. Pero qué lindo el saber que sí, I walk with Christ, yo camino con Cristo. Qué hermoso. Amén. Eso. Interesante cómo hasta en eso Jesús, hermanos, fue semejante a nosotros. Amén. Porque también Él le tuvo miedo a la muerte. Miren ustedes el don profético aquí, cómo lo destaca. Exacto. Dice, Él resistió hasta la muerte en la hora cuando el temor al fracaso moral era como el temor a la muerte. Y al postrarse en Getsemaní, en su agonía de alma, gotas de sangre brotaron de sus poros y humedecieron la tierra. Oró con fuertes clamores y lágrimas y fue oído por su miedo. Exacto. Pero pastor, ahí en la cruz no era tanto no era el dolor para Cristo, el sufrimiento o la muerte o el dolor que él tenía, sino que era básicamente, su sufrimiento era por causa de la malignidad del pecado. Ahí mismo él pudo ver hasta el día de hoy las personas que no lo iban a reconocer e iban a tener al temor a la muerte y que se iban a perder, sabiendo que lo tenían a él y aún así se perderían. Exacto. Y este temor del que está hablando aquí la sierva del Señor, pues es este temor, hermanos, que él experimentó cuando estaba en el Getsemaní, antes de ir a la cruz. Allí recuerden ustedes que él decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero sin que yo la beba. Pero le agregó, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en la primera declaración, antes de agregar lo otro, hermanos, ahí estaba
reflejado lo que dice acá, el miedo, el temor a la muerte como humano, como un ser humano como nosotros. Dice que fue oído por su miedo, dice, oró con fuertes clamores y lágrimas. Dios lo fortaleció, dice, como fortalecerá a todos los que se humillan a sí mismos y se arrojan alma, cuerpo y espíritu en las manos de un Dios que guarda el pacto. En otras palabras, mis hermanos, el Señor nos entiende, Jesús nos entiende cuando nosotros también pues le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a pesar de todo esto que hemos visto en estos días, de que no vas para el infierno, no vas para el cielo, vas solamente a dormir, y si lo haces muriendo en Cristo, Él te va a despertar, el diablo no te va a retener ahí todo el tiempo. A esto, hermanos, de estas buenas nuevas que hemos visto en estos 3 días, estos 4 días, nosotros tenemos esa tendencia a tener miedo, pero aún así Jesús nos está diciendo, el don profético, que experimentó lo mismo. Pero como Dios, dice, vino a ayudarlo a él, y como Dios lo fortaleció, y como Dios le quitó el miedo a él, dice. Porque cuando una vez, pastor, cuando una vez Jesús ya salió del Getsemaní, ya Jesús estaba fuerte. Porque cuando vinieron y le dijeron, cuando vinieron a buscarlo y él les dijo, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús Nazareno, yo soy. Exacto. Inmediatamente se cayeron al suelo. Jesús prácticamente tenía allí una fortaleza. Exacto. Él era una persona distinta ya a la que había estado en el Getsemaní, en el sentido de que sentimentalmente, él sensorialmente, en todos los aspectos, él estaba prácticamente sostenido ya por el poder de Dios. Pero tuvo su miedo antes, al igual que nosotros tenemos nuestro miedo. Pero es por eso que Pablo dice en el libro de Hebreos, en el texto que hemos leído, de que él vino para librarnos a todos los que por temor a la muerte estemos esclavizados de ese miedo. Pero para poder librarnos de eso, él lo tuvo que experimentar primero. Exacto. Para que pudiera entendernos. Miren ustedes qué hermoso esto. Y de qué, por lo tanto, ahora que sabemos esto, de que él precisamente, porque él mismo lo experimentó y nos quiere librar de eso y tiene el poder para librarnos, entonces, siendo así, ¿de qué no debemos atemorizarnos? ¿O a qué no le debemos tener miedo nosotros, pastor? Exactamente. Veamos aquí, pastor, en Mateo 10, 28 al 31, y lo dice claramente, de qué es lo que no tenemos que tener miedo. Mateo 10, 28 al 31, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y es cierto, nosotros, imagínense, si el Padre, que es creador y diseñador de toda la creación de los pajarillos, pero la vida que Él dio, la dio por el ser humano, que está hecho a la imagen de Él mismo. Qué hermoso saber de que lo que no tenemos que tener, la respuesta aquí, lo que no tenemos que tener temor, es a los que matan al cuerpo. En otras palabras, al humano, al ser humano. Y es cierto, como dijo usted al principio, van a haber donde vamos a estar perseguidos por los humanos. Van a haber tiempos donde nos van a dar amenazas de muerte y de completamente aniquilar a todos los que son verdaderos creyentes de la fe. Así es, pero de antemano, miren ustedes cómo Jesús dice, no temáis. Exacto. No temáis a los que matan el cuerpo. Y más abajo dice, no temáis porque ustedes, dice, valen mucho más que los pajarillos. Y es más, están tan bajo mi cuidado que hasta sus cabellos, dice, los tengo contados. En el sentido de que ustedes están bajo mi mirada, ustedes están bajo mi protección. Exacto. Así, hermanos, el Señor nos exhorta y nos anima a que no le tengamos miedo, por lo tanto, ni a los que matan el cuerpo, ni a aquellas circunstancias que pues nos puedan llevar a la muerte. El Señor nos anima ahora de cara a los eventos finales que vendrán.
nosotros somos un pueblo que sabemos que por esta manera de predicar nos estamos enfrentando a un poderoso sistema político-religioso, porque predicar el mensaje de los 3 ángeles, ya por lo que nosotros hemos visto en el libro de Apocalipsis, especialmente en capítulo 13, pero por lo que anticipadamente también los profetas han dicho, nosotros sabemos, hermanos, que nos exponemos a ser perseguidos y no sabemos a cuántos, hermanos, no sabemos a cuántos, pues se nos podría quitar la vida. Solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí debemos saber, que miedo no debemos tener. No. Y no vamos a tener miedo en la medida en que tengamos una íntima comunión con Jesús. Exacto. Si nosotros tenemos una íntima comunión con Jesús y estamos pero súper claros de que quiénes somos y para qué el Señor nos llamó, hermanos, no habrá temor de nada. Cristo dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar, en el sentido de que el espíritu de vida no te lo pueden quitar, porque ese vuelve a Dios quien lo dio. Exacto. Y cuando tú resucites, el Señor nuevamente te vuelve a dar ese espíritu de vida, ese aliento de vida. Así que no le tengas miedo a los que te puedan matar, dice el Señor. ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos visto esta semana. Exacto. Porque finalmente Él nos va a liberar. Amén. Así que, como el Señor ha querido hoy, en esta lección, animarnos para que aún del miedo, pues seamos libertados, y Él tiene el poder para hacerlo. Amén. El don profético, ¿qué nos dice? Nos dice, Dios siempre ha velado por su pueblo. Cristo enseñó a sus discípulos que la medida divina concedida a cualquier objeto o ser depende de la jerarquía que le corresponde dentro de la creación de Dios. Le señaló los pájaros y le dijo que ni siquiera un gorrión cae en tierra sin que el Padre Celestial lo advierta. Y si Dios se preocupa por un gorrioncito, con toda seguridad las almas por las cuales Cristo murió son de inmenso valor para Él. El valor del hombre, la estima en que Dios lo tiene, se revela en la cruz del Calvario. Amén. Pastor, la raza humana básicamente había perdido todo su valor al haber caído en el pecado. Pero Cristo restauró al ser humano y ahora tiene un valor incomparable, aún más valor que los otros mundos no caídos, porque el Hijo de Dios vino a esta tierra y dio su vida por esta humanidad. Y entonces, cuando nosotros reconozcamos ese valor que por medio de Cristo ahora tenemos, es cuando podremos seguir adelante predicando su evangelio, sabiendo que va a haber persecución y sabiendo que va a haber toda clase de problemas, pero aún en la muerte no debemos tener temor. Qué bonito, hermanos, cómo la lección de hoy vino entonces para darnos otro aliento. Amén. Y decirnos que los pájaros no caen a tierra sin que el Padre Celestial lo advierta, y por lo tanto de la misma manera el Señor no nos pasará por alto cuando por alguna razón, pues si es para el propósito de que el nombre de Dios se glorifique, Amén, tengamos nosotros también que morir. Así entonces, con la lección liberación del temor a la muerte, nosotros vemos que ha sido una lección, hermanos, durante toda esta semana hermosa. Y pues ahora entonces avancemos, hermanos, avancemos, miren, estrechándonos más con el Señor, y no tengamos miedo, miren. Y hay que preparar a nuestros familiares, hay que decirles, miren, yo estoy bien tranquilo, tranquila, de que yo sé lo que me va a esperar después de que yo pues haya fallecido. Yo sé lo que me espera, vida eterna. Y también hay que mentalizarse de que si nos toca en estas persecuciones que vendrán, pues morir por Jesús. Amén. Tener la seguridad, hermanos, que no lo haremos pues llorando, no lo haremos ahí pues sufriendo como tristeza o dolor porque nos están quitando la vida, sino que como aquellos hombres de Dios en la Reforma, en la época de la Reforma, lo hacían cantando. Amén. Aquellos que en la hoguera, mientras les daba fuego allí, pues cantaban al Señor. De la misma manera nosotros. Habrá gozo de morir por Cristo. Así que no tengamos miedo a la muerte. Amén. Sigamos predicando el mensaje. Sigamos adelante preparándonos para la venida del Señor. Y mentalicémonos que Jesús
también tuvo miedo, pero Él venció. Amén. Y ahora con su poder libera a todos los que tengan miedo. Así Así que adelante, hermanos, y vamos a orar a pedirle a Dios que si todavía esos miedos están por ahí, este día el Señor nos los quite. ¿Qué le parece? Así es. Vamos a rodearnos. Padre nuestro, qué hermoso es saber de que tú eres tan semejante a nosotros que hasta en esto del miedo a morir, pues también tú participaste de estos temores. Pero hemos visto como cuando estabas con esos temores, allí viniste tú para darle a tu hijo la fortaleza, para darle la seguridad de que tú estarías con él. Y así nosotros vemos que sale del Getsemaní completamente fortalecido y dispuesto a seguir adelante, Señor, a morir por nosotros. Qué hermoso como tú, Señor, lo veniste a fortalecer allí en el Getsemaní. Pero, Padre, damos gracias por esto, porque esto quiere decir de que si somos también temerosos, pues ahora tenemos a alguien que nos puede entender. Pero, Padre, nosotros estamos aquí pidiéndote para que nos quites ese miedo ahora, para rogarte, Señor, que no le tengamos miedo a la muerte para nada, que sencillamente anhelemos ser tus íntimos hijos, tus íntimos amigos, y disfrutemos de una comunión profunda contigo. Amén. Ayúdanos, Señor, para que nosotros apartemos tiempo para estudiar tu palabra, para orar, para pasar contigo, Señor, siempre en comunión, y de esa manera, Padre, nos sintamos fuertes. Así que hoy te pedimos que los que están juntos a nosotros oyendo esta lección, si han tenido miedo, si tienen miedo a la muerte, hoy, Señor, agarren valor. Hoy tengan la esperanza y tengan la seguridad de que cualquier cosa que nos pase, si estamos en Cristo, seremos victoriosos. Amén. Gracias, Señor, por esta lección que nos da aliento. Gracias por esta esperanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y le